Buenos días, yo soy el doctor Gustavo Cortese, médico de la sección Patología Mamaria. El tema del que me voy a referir hoy dentro de esta cursada virtual es el referido a patología mamaria. Comenzaré hablando de la patología mamaria benigna y me referiré a las dos entidades más importantes por su frecuencia, que son el fibroadenoma dentro de los tumores benignos y la displasia mamaria. Los objetivos educacionales van a ser conocer los lineamientos de la clínica, la metodología de estudio y el tratamiento del fibroadenoma, conocer las implicancias diagnósticas y el tratamiento de la displasia mamaria. Y en un punto general vamos a abordar la epidemiología y el manejo diagnóstico y terapéutico del cáncer de mama. Comenzaré hablando de los tumores benignos de la mama. Vemos que como en otras áreas de la economía se dividen en mesenquimáticos, epiteliales o mixtos. El fibroadenoma es un tumor mixto. Por lejos, el fibroadenoma es el tumor de la mama más frecuente, es el benigno más frecuente y muy probablemente también lo sea el tumor más frecuente de la mama. Se ve generalmente en pacientes jóvenes. Desde el punto de vista histológico es un tumor mixto por tener un componente estromal y un componente glandular. Desde el punto de vista clínico, el fibroadenoma se presenta como un tumor duro, no duropétreo, que es como está descrito el carcinoma. Sí, tiene superficie lisa, los bordes tumorales son bordes definidos, ocasionalmente pueden ser lobulados, y una característica muy importante del fibroadenoma es el hecho de ser móvil dentro de la glándula mamaria. A la palpación, nosotros vamos a notar que es un tumor que excursiona dentro de la glándula mamaria. Ocasionalmente, en un par de centímetros, se puede desplazar dentro de la glándula mamaria. Desde el punto de vista ecográfico, observamos en esta diapositiva que se trata de una formación tumoral de bordes definidos, con un eje mayor que es paralelo a la piel, como observamos acá, el eje mayor paralelo a la piel. Esta es la imagen característica ecográfica de un fibroadenoma. Desde el punto de vista macroscópico, en esta pieza quirúrgica, observamos que se trata de un tumor que tiene una suerte de pseudocápsula que la separa del resto del parénquima, bordes bien definidos, esta coloración blanquecina, es característico también del fibroadenoma. ¿Cuál es el tratamiento del fibroadenoma? En general el tratamiento es quirúrgico, la nodulectomía. Aprovecho para aclararles que la nodulectomía es la resección quirúrgica de un nódulo sin margen de tejido sano. ¿Siempre operamos un fibroadenoma? No. Lo característico es que el fibroadenoma lo operemos si genera molestias por su tamaño o porque por la velocidad de su tratamiento nos plantea el diagnóstico diferencial con el tumor filodes. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que si tenemos una formación tumoral que clínicamente o por imágenes parece un fibroadenoma, pero debido a la edad de la paciente y que previamente no lo tenía, podría ser un carcinoma, también lo vamos a extirpar o lo vamos a biopsiar para quedarnos tranquilos de que esto no se corresponde con un carcinoma, ya que no siempre el carcinoma va a tener características clínicas como definiremos más adelante. Hay formas especiales del carcinoma que a veces pueden tener una manifestación clínica distintiva. El otro tema dentro de la patología mamaria benigna al que me voy a referir es el de displasia mamaria o mastopatía cíclica benigna. Un aspecto importante a considerar es que el término displasia mamaria es un término bastante desgraciado y que hemos tratado de corregirlo en reiteradas ocasiones, ya que ustedes sabrán que el término displasia se relaciona muchas veces o generalmente con aquellas entidades que están a mitad de camino entre el tejido mamario normal o benigno o el tejido mamario normal de dicho órgano y la transformación maligna, por ejemplo el esófago de Barrett, las displasias de cuello de útero. En mama no sucede esto. La displasia mamaria es simplemente una alteración en la arquitectura de la glándula mamaria y que no tiene esta evolutividad hacia el cáncer. Por eso muchas veces tratamos de reemplazar este término, pero ha sido infructuoso. También lo llamamos como mastopatía cíclica benigna, porque se trata de una alteración mamaria
que sufre cambios a lo largo del ciclo menstrual o desde un punto de vista evolutivo a lo largo de la vida de la mujer, y que es una alteración en la arquitectura glandular que responde a una alteración hormonal absoluta o relativa, también influyen factores psicológicos, genéticos o nutricionales, y que no tienen ninguna relación con el cáncer de mama. La clínica de la mastopatía o de la displasia mamaria se caracteriza por dolor, que puede ser cíclico o continuo. La paciente también puede consultar por nodularidad. Lo característico es que a la palpación encontremos la glándula mamaria total reemplazada por múltiples nódulos, como si fuera una bolsa de perdigones, que ocasionalmente esta nodularidad en el premenstruo tiende a juntarse, a conglomerarse en un nódulo dominante, llamado nódulo dominante de Stout, en los cuadrantes superexternos, y que en el posmenstruo este nódulo se disuelve. La otra forma de presentación de la displasia mamaria es el llamado estado fibroquístico, en donde la paciente consulta por un nódulo que es un quiste mamario o por la ocurrencia de quistes mamarios en los estudios de screening. En la clínica, los quistes mamarios se van a presentar como nódulos de superficie lisa, bordes definidos, la consistencia es remitente y haciendo cuerpo con la glándula mamaria porque forman parte de ella, no son móviles como el fibroadenoma. ¿Cuál es el tratamiento de la displasia mamaria? Inicialmente, el primer gesto terapéutico son las medidas higiénico-dietéticas. Comenzar con la paciente, tranquilizarla de que esto no tiene nada que ver con cáncer, asesorarnos acerca de la trascendencia que ella le da al síntoma. Si el dolor fuera muy importante, podemos recurrir a los antiinflamatorios locales o sistémicos. Cuando la paciente consulta por nodularidad, podemos recurrir también a los complejos vitamínicos con vitamina A y E. También en determinadas circunstancias podemos recurrir a los progestágenos en forma de geles locales o a veces en forma sistémica en aquella paciente que consulta por sintomatología mamaria asociado a trastornos del ciclo menstrual como ser ciclos monofásicos cortos. Una vez descartada la causa de otro trastorno endocrino que esté generando estos ciclos monofásicos, se puede recurrir a los progestágenos sistémicos en forma cíclica para tratar las dos sintomatologías. Los antiestrógenos, como ser el tamoxifeno o el raloxifeno, también ocasionalmente los hemos utilizado con buenos resultados en esta entidad. Y el tratamiento quirúrgico solamente con un criterio diagnóstico. Recuerden ustedes que toda formación nodular palpable que persista debe ser descartado en la ocurrencia de un cáncer de mama. Por lo cual, todo nódulo palpable, aunque parezca displásico, si persiste, va a ser pasible de tratamiento quirúrgico con un fin diagnóstico. Por último, me voy a referir someramente al cáncer de mama. Es muy importante que ustedes, como estudiantes de grado, conozcan la problemática del cáncer de mama. Es una entidad sumamente frecuente y realmente un problema importante de salud pública. El cáncer de mama es la primera causa de muerte de origen neoplásico en mujeres en nuestro país. Se producen aproximadamente 5.600 muertes por año por cáncer de mama, representando un 16,8% del total de los cánceres en la República Argentina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta entidad? Los dos fundamentales: ser mayor de 50 años y sexo femenino. Tener antecedentes personales de cáncer de mama, antecedentes familiares de cáncer de mama, como veremos más adelante, tratamiento previo con radioterapia en la mama o en la región torácica, por ejemplo, aquellas pacientes que en la adolescencia tuvieron linfoma y recibieron tratamiento radioterápico en el mediastino, tratamiento hormonal sustitutivo con estrógeno y progesterona, menarca en edades tempranas, menopausia tardía, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos. Otros factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama y que es importante porque se puede intervenir y modificar son el sobrepeso, el sedenterismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol. Globalmente podemos decir que hay dos grandes tipos de cáncer de mama desde el punto de vista de su ocurrencia. El cáncer de mama esporádico, que se ve en el 90-95% de las mujeres, que es el que sucede sin que la paciente tenga ningún antecedente heredofamiliar que haya heredado o que pueda transmitir. Y el cáncer de mama heredofamiliar, que se ve en la menor proporción de las veces, que ocurre en un 10 a un 5% de los cánceres de mama. Es importante esta distinción
porque vamos a ver más adelante que en aquellas pacientes que forman parte de estos grupos de cáncer elevado por riesgo heredofamiliar, se pueden poner en marcha otras medidas de prevención y en la gran mayoría de las pacientes vamos a utilizar las estrategias de screening habituales. Como vemos, la edad es un factor de riesgo importante para padecer cáncer de mama. Vemos que en la población entre 30 y 40 años, con respecto a la entre 50 y 60, la ocurrencia de cáncer de mama se triplica. ¿Cuáles son los factores de riesgo heredofamiliar? Como les mencioné previamente, el cáncer de mama heredofamiliar se ve del 5 al 15%. Un factor de riesgo importante es pertenecer a familias con ascendencia judío-askenazí. En este punto, los dos oncogenes más estudiados y que en la actualidad se pueden pesquisar son el BRCA1 y el BRCA2. Estos dos oncogenes se puede pesquisar o hacer la consulta a un genetista especialista en cáncer heredofamiliar cuando sospechamos que hay riesgo heredofamiliar de padecer cáncer de mama. Para identificar estas familias con riesgo de cáncer de mama heredofamiliar, lo que vamos a buscar son familias que tengan riesgo conocido, o sea, que tengan un familiar con una mutación conocida que le aumente el riesgo. Familias con más de 2 cánceres de mama diagnosticados. Más de 2 familiares en una misma rama familiar que al menos uno haya tenido cáncer de mama antes de los 50 años. Antecedente de familiar de sexo masculino con riesgo de cáncer de mama. Un familiar de primer o segundo grado con diagnóstico de cáncer de mama a los 45 años o menos. Historia familiar de 3 o más parientes afectados por estos tumores que están genéticamente relacionados con el cáncer de mama, como ser el cáncer de páncreas, el de próstata, melanoma, tumores de cerebro, leucemias o el cáncer de mama, el cáncer gástrico difuso. ¿Cuáles son los estudios de screening que utilizamos en la población global? En nuestro medio lo que utilizamos es, a partir de los 40 años, la mamografía anual. Ocasionalmente utilizamos el ultrasonido. Sepan ustedes que estas campañas de screening o de cribado pueden variar entre distintos países o en distintas poblaciones. Nosotros, en nuestro medio, usualmente, en la población general, empezamos a partir de los 40 años. En las pacientes con riesgo de cáncer heredofamiliar, comenzamos antes con las campañas de screening y con estrategias especiales que son motivo de otra clase. ¿Cuál es la clínica del cáncer de mama? Modo de presentación. Vamos a ver que el cáncer de mama inicialmente se puede presentar de distintas formas. Una forma que es subclínica es aquel caso en el cual durante un estudio de tamizaje o de screening observamos una imagen nodular sospechosa, una distorsión tisular, microcalcificaciones sospechosas heterogéneas o agrupadas. Otra forma de presentación es la presentación clínica, en donde la paciente consulta por un nódulo palpable sospechoso. Característicamente, no siempre como les aclaré antes, el cáncer de mama se presenta como un nódulo de consistencia dura pétrea, de bordes irregulares, superficie irregular, fija a la glándula y que puede provocar retracción de la piel. Otra forma de presentación es el cáncer de mama localmente avanzado. Es aquella paciente que consulta con un nódulo de mama, con úlcera en la piel, con edema de la piel, eritema de la piel, con o sin nódulo subyacente. Esto es lo que se llama el cáncer de mama inflamatorio, que es muy importante conocer. La presencia de un nódulo fijo a la piel o a la pared torácica. Otra forma de presentación inicial es el cáncer de mama metastásico. A veces el cáncer de mama puede presentarse desde el inicio como una enfermedad diseminada. Los sitios más frecuentes de secundarismo del cáncer de mama son el hueso, hígado, pulmón, pleura, pericardio y ovarios. La forma de presentación del cáncer de mama del modo subclínico, vemos que se puede presentar como una distorsión tisular, como microcalcificaciones sospechosas, que son heterogéneas, agrupadas, como un nódulo mamográfico, que vemos que es un nódulo que presenta especulaciones, que produce retracción subyacente, o un nódulo ecográfico, o un nódulo mamográfico y ecográfico. Vemos que en la ecografía el nódulo se presenta con un eje mayor perpendicular a la piel, los bordes son irregulares o festoneados, como en este caso. Un aspecto muy importante
que ustedes deben conocer es la clasificación molecular del cáncer de mama. Este es uno de los últimos avances en oncomastología y que nos permite un tratamiento individualizado del cáncer de mama desde el punto de vista sistémico. Ustedes pueden observar en este slide que se subdividen en tumores luminales A, que son tumores hormonodependientes de mejor pronóstico, bajo grado histológico. Los luminales B, que siguen siendo tumores hormonosensibles, pero que tienen determinados factores de proliferación o pueden ser HER2 enriquecidos. El tipo basal o tipo triple negativo, que es el que no expresa ningún receptor, que es un tumor muy agresivo, y los tumores HER2 positivos y receptores hormonales negativos. ¿Qué conducta debemos tomar ante una paciente que consulta por un nódulo mamario sospechoso? La conducta a seguir es la siguiente. Inicialmente una correcta anamnesis, una exhaustiva anamnesis. Después examen físico, inspección, tapación completa de ambas glándulas mamarias, consignando la presencia y la localización de este nódulo, la palpación de las axilas, fosas supra e infraclaviculares. Después solicitamos los estudios complementarios de imágenes mamarios, mamografía, ecografía mamaria. Y después, pasados estos tres pasos, solicitamos la punción histológica o realizamos la punción histológica del nódulo sospechoso. A veces puede suceder que la paciente consulte por un nódulo sospechoso que no sea palpable. Si la paciente consulta por un nódulo sospechoso que tiene traducción ecográfica, lo que vamos a solicitar a la paciente es efectuar una punción histológica ecoguiada. En aquellos casos en que la imagen sospechosa tiene traducción mamográfica y no tiene traducción ecográfica, lo que solicitamos es una punción histológica bajo control estereotáxico. Las dos modalidades de esta punción es la biopsia core y la biopsia mamotón, que como veremos más adelante tiene cuestiones técnicas distintas, aunque las indicaciones son muy parecidas. Desde el punto de vista del tratamiento del cáncer de mama, aquella paciente que consulta por cáncer de mama localmente avanzado o por enfermedad metastásica, el tratamiento inicial va a ser el sistémico, no va a ser inicialmente quirúrgico y lo tratamos de un modo multimodal y en equipo con el oncólogo clínico. En los cánceres de mama localmente los tumores iniciales del cáncer de mama, cuando aquellos tumores son únicos menores de 3 centímetros, lo que hacemos es la cuadrantectomía, que esto es la extirpación con margen de tejido sano. En tumores no palpables, lo que hacemos es previamente marcarlos, esto se llama biopsia radioquirúrgica. Si la axila clínicamente no está comprometida, recurrimos a la biopsia del ganglio centinela. Si la axila está clínicamente comprometida, lo que hacemos es la linfadenectomía. En aquellos tumores mayores de 3 centímetros, o más de 2 tumores separados por más de 4 centímetros, lo que recurrimos es a la mastectomía radical modificada. Esto es la extirpación de la glándula mamaria por su cubierta cutánea, complejo areola pezón y linfadenectomía. Sepan ustedes que en algunos casos podemos recurrir a estrategias de achicamiento tumoral si es un tumor único grande y que hay también estrategias de mastectomías con técnicas de oncoplástica. Tratamiento sistémico del cáncer de mama. Es importante que ustedes sepan que el cáncer de mama se considera una enfermedad sistémica desde el inicio, con lo cual en la mayoría de los casos, en tumores mayores de 5 milímetros, vamos a recurrir al tratamiento sistémico del cáncer de mama, además del tratamiento quirúrgico o de radioterapia. Las opciones terapéuticas sistémicas del cáncer de mama son la hormonoterapia, la quimioterapia o terapia anti-HER2, solas o combinadas, y esto es siempre un tratamiento individualizado. ¿Cuál es el seguimiento de la paciente que ha sido tratado por cáncer de mama? Consulta cada 3 a 6 meses con un examen físico y evaluar la adherencia y tolerancia al tratamiento sistémico adyuvante. Mamografía cada 6 meses, los primeros 3 años, luego anual. Los estudios sistémicos para descartar enfermedad metastásica en los pacientes con tumores con estadios iniciales asintomáticas no demostró ningún beneficio. Según la sintomatología o en aquellas pacientes que inicialmente eran tumores avanzados, solicitamos hemograma, hepatograma,
tomografía de tórax y abdomen superior o placa de tórax y ecografía de abdomen superior según la disponibilidad, neuroimágenes solamente en pacientes que presenten sintomatología neurológica y centellograma óseo corporal total también según sintomatología o en aquellas pacientes que inicialmente eran tumores localmente avanzados. Muchas gracias.